Soy Hannah Gabriels. Soy boxeadora profesional. Actualmente ostento el Campeonato Mundial Super Welter de la Asociación Mundial de Boxeo. Yo nací en Alajuela y crecí en diferentes lugares. Parte de mis años fue en Turrialba. Mi infancia fue una infancia bonita. Yo pienso que como todo el mundo tenemos experiencias que nos marcan, ¿verdad? Algunas no muy positivas, pero el deporte fue indispensable para que yo pudiera enfrentar esos tiempos duros de una manera diferente. Hice atletismo desde mis 5 años hasta mis 18 años. Entonces fue una niñez y una juventud llena de experiencias positivas a través del deporte. Yo nunca pensé que iba a boxear, no era algo que yo tenía en mi radar, por decirlo así. Mi papá fue boxeador antes de ser futbolista y mi papá nunca me enseñó nada que tuviera que ver boxeo, nunca se sentó con nosotros a ver boxeo, entonces no tenía realmente conocimiento de él. Lo más grandioso de encontrarme con el boxeo fue que también de esa manera me encontré con Dios y Él es el que se ha encargado de abrir las puertas. Específicamente yo empecé en el boxeo en una edad ya muy tardía, por decirlo así, ya de 20 años. Mi primera pelea fue de 26 y precisamente por la edad, por ser mujer, por un montón de cosas, no se suponía o nadie se esperaba que tuviéramos el éxito que hemos tenido. Y lo primero que lo ponen a hacer a uno ahí es a caminar, que es súper aburrido porque usted piensa que usted va a llegar a darle al saco y se va a volver loco, pero no. Y creo que así estuve como 3 meses, caminando, manteniendo. Eso es en el boxeo una parte muy importante del boxeo es la estabilidad, el equilibrio y saber caminar. Y por eso creo que se le pone tanto énfasis. Fue un poco aburrido. Pienso que cuando uno llega a un gimnasio de boxeo con expectativas de darle al saco y volverse loco, como dije antes, con facilidad la gente se puede aburrir y se puede ir. Es realmente un deporte dominado por la población masculina, es lo que más hay. Pero qué va, siempre han habido mujeres que han estado por ahí marcando la diferencia. Sin embargo, creo que en otros tiempos no se prestaba tanto porque el machismo, el patriarcado, todo eso estaba un poco más inconsciente en nosotros, ¿verdad? Las mujeres han despertado, los hombres también. Hay hombres maravillosos en este negocio que ven y valoran lo que nosotros traemos a la mesa. Entonces todo ha ido dando un giro especial. Yo creo que una de las cosas que más agradezco es el camino que abrieron las otras mujeres. A veces me preguntan, ¿usted no le molesta que no les paguen igual? Ese tipo de cosas. Y si no es algo de hacer una fiesta, pero tampoco nos podemos concentrar en eso porque no es algo que va a cambiar ya. Y nosotras también formamos parte del camino para abrírselos a otras. Y posiblemente en unos años, esperemos no muy lejanos, las mujeres se les pague muy bien por hacer su trabajo. Pero si no nos toca a nosotros en este momento, no nos queda más. Y con mucha dignidad y con mucho orgullo que hacer lo mejor que podemos con esto. Mi entorno en ese momento, cuando yo inicié en el boxeo, fue vacilón. Principalmente las mujeres tenían esta energía de ay no, ¿por qué hace este deporte tan feo? Ese deporte es de hombres, las viejitas principalmente, ay no, ¿qué es esa cosa? ¿Cómo va a hacer eso? Los hombres siempre más bien como un sentido de probarse. Si me daban la mano me la querían quebrar, digamos, me la dan tan fuerte que como para medir fuerza, una cosa así. Pero también siempre hubo gente que le agradaba, ¿no? Lo que yo hice en el momento fue hacerme de oídos sordos, por decirlo así. Porque yo creo que cuando uno le pone demasiada atención a lo que la gente tiene para decir, uno eventualmente cae y cree lo que ellos
que ellos, como ellos ven las cosas. Entonces, si el deporte no era para mujeres, qué deporte más feo, que cómo voy a hacer eso, y es que usted es mujer, y es que de por sí está muy vieja, y todo eso, yo nunca hubiera hecho nada. Me hubiera quedado en el intento, varada, y no hubiera ido más allá. Entonces sí me enfoqué más que todo en mejorar la calidad de mi familia, la calidad de vida de mi familia, porque ni siquiera nunca pensé que podía ser campeona mundial. No era algo que yo visualizaba, pero la idea que tenemos todos, y eso es lo que nos han vendido, porque en otros tiempos el boxeador pagaba muy, muy bien, y cuando un boxeador masculino ganaba un título mundial era millonario, y ya era su vida arreglada. Entonces yo tenía este pensamiento que si algún día lo lograra, la vida de mi familia iba a estar arreglada. Entonces trabajé muy, muy duro porque mi motivación era precisamente eso, salvar la casa de mi mamá y que mis hermanos tuvieran un techo. Después me convertí en campeona mundial y no sucedió así. Mi estado mental para mi primera pelea, yo realmente estaba deseando pelear. Tenía 6 años de entrenar sin poder pelear, porque no había mujeres de mi peso, porque cuando, digamos, yo llegaba a una competencia, nosotros nos manejamos por pesos. Entonces yo llegaba a una competencia y se tomaban 2 litros de agua para no estar en mi peso, ¿verdad? Por la atlética que me veía. O nunca había gente de mi tamaño, entonces era como muy difícil, y yo estaba deseando pelear. Pero como digo, la misma estar tan ansiosa y tan deseosa y todo eso hizo que yo no pudiera pensar realmente en lo que estaba haciendo arriba, solo me le tiré encima. A pesar de todo hay que sentirse muy agradecido porque no hemos dejado de aprender y no hemos dejado de avanzar. De hecho, cuando me ofrecieron mi primer título mundial, yo siempre estaba entrenando, pero yo no estaba lista en peso, y me ofrecieron una pelea en un peso muy bajo. Fue una experiencia maravillosa, fue en Nicaragua, pero como fue en ese peso tan bajo, tuve que renunciar al título. Yo no lo podía volver a hacer ese peso, entonces tuve que renunciar como un mes después. Pero fue en Nicaragua, y de hecho hace un par de meses peleamos en Nicaragua y fue una experiencia maravillosa otra vez. Nicaragua es un país que le gusta mucho el boxeo y conoce boxeo, entonces mucha de la gente que estaba fue mi primera pelea por título mundial, y ellos mismos le hablan a uno de los avances que uno ha tenido, del seguimiento que le han dado a la carrera y de lo orgullosos que se sienten. Entonces esa vez en Nicaragua fue una experiencia grandiosa. Recuerdo que cuando llegué a Costa Rica en el avión, la gente el capitán anunció que yo venía, que había ganado el título mundial, la gente aplaudía y yo lloraba, y era una cosa loquísima. Y después renuncié al título y peleé en el 2010, eso fue en diciembre de 2011, y en el 2010, creo que en junio o julio por ahí, peleé por mi título mundial de las 154, de la cual soy campeona desde hace muchos años. En Costa Rica, además de que ser atleta no es un privilegio, la gente espera que usted sea exitoso siempre, pero nunca le interesa o nunca le da el valor a lo que esa preparación requiere, ¿verdad? Entonces sí quieren que todos sean campeones, pero no quieren que les den una beca porque son unos vagos, ¿verdad? O sea, ese tipo de cosas. Entonces, yo fui a esa pelea, a mí me habían operado 10 meses antes de la columna, gracias a Dios, y de esa manera pude seguir mi carrera boxística. Me hicieron la mandatoria porque hay un tiempo en el que uno tiene que pelear, si no pierde el título, quedan vacantes. Entonces a mí, por ejemplo, en diciembre me dijeron, tiene que pelear en 2 meses, si no se le quita el título. Todo el mundo se puso a trabajar. Esa pelea fue hecha a la carrera, don Ezequiel Obando hizo un gran trabajo. Sin embargo, en ese tiempo yo tenía una perrita que yo amaba con mi corazón, era mi compañera, y siempre digo que el que yo me haya convertido en campeona mundial, algo que Dios permitió que sucediera en mi vida, también se lo debo a su compañía. Ella fue la que permitió que yo saliera a correr, que
que yo no faltara un solo día, porque el hecho de saber que ella quería salir era, a veces yo no tenía ganas de ir a correr, pero ella tenía tantas ganas y se emocionaba tanto que me sentía en la obligación de ayudarle y hacerlo. Ella murió una semana y media antes, muy, muy feo, y no pude emocionalmente estar lista para pelear, pero igual me tenía que subir. Había muchísima presión de que el evento estaba hecho, que la gente, que los tiquetes, bueno. Me subí y me pegaron, me mandaron al universo y la verdad es que no fue tan duro el momento en la derrota porque mi corazón estaba devastado y yo lo que quería era poder llorarla en paz. Porque en ese proceso la gente me decía, ¿por qué llora? Es un perro, nada. Todo el mundo estaba interesado solo en el evento y a ver si se generaba dinero. Y yo lo único que quería era llorarla en paz. Hay un montón de gente que no entiende ese tipo de vínculos y siento lástima por ellos, porque la verdad es que es un vínculo maravilloso. Pero me dolió muchísimo. Y preparándome para la revancha, quedé embarazada de mi hija. Entonces fue otra forma de que me importara un poco menos, ¿sí? Porque yo a mi hija la deseé muchísimo, la pedí por muchísimo tiempo, entonces fue como un gran logro, una gran bendición para mí. Fue más o menos cuando, y gracias a Dios, gracias a los patrocinios con los que tenía ahorros, pero después llegó acercándome a tener a mi hija que no tenía casa propia. Ya me di cuenta de que tal vez de alguna forma no había aprovechado algunos recursos para mi futuro. Y ahora que venía mi hija, eso era indispensable. Y fue cuando me empecé a preocupar. Y yo sabía que yo iba a volver a boxear, pero no tenía esa urgencia. En algún momento pensé que tenía todo el tiempo del mundo. Así que cuando mi hija nació, un mes y medio después de la cesárea, yo empecé a correr, empecé a entrenar y exactamente 10 meses después de que ella nació, yo estaba peleando por título mundial, pero fue durísimo. Fue también un periodo de aprendizaje para mi esposo y para mí, en el sentido de que nosotros todos venimos con este chip de lo que hablábamos ahora, machismo, este montón de cosas. Entonces, cuando entra un hijo a la relación, es cuando uno empieza a soltar ese tipo de cosas. Por ejemplo, cuando yo empezaba a salir a entrenar en la madrugada para que él pudiera descansar, para que Mía no se despertara y ese tipo de cosas, él me decía, no, ¿y cómo vas a salir? Y si ella llora, ¿y qué voy a hacer? Y no, usted tiene que estar aquí, ¿verdad? Entonces yo me sentía como, bueno, pero yo tengo que hacer lo mío. Entonces entramos en discusión porque él decía, es que usted está poniendo su carrera antes que su hija, y ¿verdad? Y entonces quieren hacerlo a uno sentir como mala mamá, pero también ellos no caen en cuenta, y uno mismo no cae en cuenta que cada uno tiene que poner un 100%, es el hijo de los dos, pero como la sociedad ha predeterminado que la mujer es la que se encarga de todo y el hombre es el que provee, entonces hubo como un poco de roce en ese sentido, hasta que yo, unos 2 meses después de entrenar, le dije, no, mira, ¿por qué no la pones vos de primera en tu vida? Dejas de boxear y yo proveo. Y bueno, fue como que le cayera un yunque en el dedo gordo. Fue un periodo de mucho aprendizaje para nosotros porque nos tocó desaprender todo este montón de hábitos y expectativas que tenemos sobre la otra persona dentro de un ambiente familiar como lo conocemos, y nos tocó aprender que cada uno de nosotros tiene una responsabilidad de darle un ejemplo poderoso a nuestra hija, y no podemos hacerlo limitándonos el uno y al otro por nuestras inseguridades, por nuestros problemas, por nuestros traumas, por lo que sea. Todos venimos a las relaciones llenos de un montón de cosas negativas,
y si queremos crecer tenemos que saber poner eso sobre la mesa y cómo no afectar a la otra persona en ese sentido. Y por eso ha sido un periodo de aprendizaje y por eso la resiliencia es tan importante, porque si bien es cierto que esa pelea fue dura, pero yo creo que si yo no hubiera perdido, nunca hubiera podido tener mi hija. Y siento que ese era el espacio perfecto. Hay un tiempo para todo y cuando doy charlas siempre le digo a las mujeres principalmente, tenemos un problema y es que nunca estamos dispuestos a vivir la etapa en la que estamos a plenitud. Siempre estamos pensando qué vamos a hacer después, qué vamos a hacer después. Específicamente nosotras las mujeres desde pequeñitas, el papá está preocupado desde que tiene 3 años del novio que va a tener cuando tenga 15, ¿verdad? Entonces ese tipo de cosas que nos obligan a crecer demasiado rápido y cuando ya crecemos no sabemos disfrutar la etapa per se como debe ser. Y eso es lo que me he tratado de enfocar últimamente. A veces estoy muy cansada. Mi hija es una niña con mucha energía. Ella se levanta a las 6 de la mañana, se acuesta a las 11 de la noche. Y a veces estoy tan cansada y estoy tan ocupada. Estoy estudiando estética, estoy haciendo charlas motivacionales, estoy aquí en el gimnasio, que es un gimnasio hecho para la comunidad, que nos aliamos con el alcalde de la municipalidad de Mora. Y además tengo los entrenamientos míos y los entrenamientos de Brian y la dieta de Brian y la dieta mía y la dieta de mi hija, que no tiene nada que ver con nada de esto. Tareas, bueno, 1000 cosas. Y a veces me siento tan exhausta que la verdad es que quisiera como acostarme a dormir una semana entera. Pero he aprendido también a disfrutar este momento por lo que es. Mi hija va a crecer, este trajín, este ajetreo va a pasar. Y algún día yo voy a estar en mi casa añorando, espero no añorando, si lo vivo correctamente no lo estaré añorando, estaré recordando con mucho amor todos estos momentos. Entonces esa es la misión, que en unos años yo vea hacia atrás muy satisfecha todos los momentos que he vivido. Tengo un compromiso con el Señor muy grande, que es un tema de el impacto que podemos generar en las personas. Yo no tengo la menor duda de que mi testimonio de vida es para que otros que han cometido muchísimos errores en su vida, que sienten que las cosas buenas no son para ellos, que ya se les pasó el tiempo, que no sirven para nada, que no son valiosos, porque en algún momento de mi vida y por muchos años me sentí así, principalmente por un abuso sexual que tuve de pequeña, como de 5 años. Entonces uno crece pensando que la vida no tiene nada bueno para uno y que tiene que haber algo malo con uno para que le sucedan ese tipo de cosas. Y específicamente le pone uno más atención a las cosas negativas que a las positivas porque está marcado. Entonces yo quiero que mi vida, con todos sus errores, con sus altibajos y demás, sea un recordatorio a esas personas de que no es tarde nunca, de que sí somos valiosos, de que Dios tiene un plan para nosotros, un propósito, y que a veces es nada más de dejar nuestro orgullo y nuestra soberbia a un lado y dejarnos guiar. Dios tiene tantas cosas grandes para cada uno de nosotros. Hay una satisfacción muy grande en salirse de la zona de confort, en hacer lo que a uno le gusta, en hacer con lo que uno sueña, especialmente cuando la intención tiene que ver con ayudar a otros, ¿verdad? No solo por uno mismo. Yo quiero que la gente sepa que en el lugar más oscuro y cuando tocamos fondo es cuando tenemos la oportunidad de hacer la introspectiva, de mirarnos de frente, que es lo que la mayoría de la gente evita, y por eso están señalando a este y al otro, y que ese es un vago y que es aquel, le regalaron las cosas, porque no tienen el valor de luchar ellos mismos por lo suyo. Entonces es más fácil desprestigiar a los demás que ponerse la camiseta y ver lo que cuesta y luchar por ello, ¿no? Esa introspectiva es dolorosa porque es cuando nos damos cuenta de que nuestra vida es
mayormente el resultado de nuestras decisiones. Mucho tiene influencia los elementos externos, las cosas que hemos vivido, pero nosotros siempre, siempre tendremos la oportunidad de caminar hacia otra dirección. De mí en general, la gente que me quiere, que no tienen por qué quererme, digamos, porque no me conocen, no saben qué tipo de persona soy, aunque yo creo que yo soy una persona muy transparente y la gente puede leerme con facilidad, pero la gente se acerca y me dice, uy, Hanna, yo cuando usted pelea, vieras cómo oro, le pongo una velita a la Virgen, o vieras cómo me preocupa y yo siempre pido que no la golpeen. Detrás de eso hay preocupación porque hay un cariño. ¿Sí me entienden? No, yo oro porque usted gane, no. Yo oro porque usted esté bien. Yo oro porque a usted no le pase nada. Dios la bendiga. Una de las cosas que más atesoro, por decirlo así, es que ha cambiado la perspectiva de cómo la gente ve el boxeo, por lo menos a través de mí. Antes las mujeres me decían, uy, qué feo, y los hombres en eso, ¿verdad? Como les comentaba antes. Hoy en día las mujeres se me acercan y me dicen, uy, a mí me encanta, ustedes, la representación de la mujer, qué valentía, qué fuerza, qué papá. Las personas que se me han acercado a decir eso quiere decir que han tenido el impacto que el Señor ha buscado que tengan. Y los hombres ahora se acercan y me dicen, mi hija quiere ser como usted, ¿puedo tomarle una foto? ¿Puedo grabarle un video? Que hoy en día tenemos muchos ejemplos y el más común es el de cómo nosotras las mujeres solo servimos para una cosa en específico, que es satisfacer el libido de alguien. Eso es lo que nos muestran en los videos desde muy temprano. Yo un día me asusté porque puse un canal de música, mi mamá puso un canal de música a las 6, 7 y media de la mañana y vi cosas que ni siquiera en una erótica se ven, ¿verdad? O sea, una barbaridad. Y uno dice, bueno, la mayoría de las chicas están creciendo con ese ejemplo y están basando su autoestima en eso. Y es triste porque somos mucho más que eso. Y cuando un papá se acerca y me dice eso, y no tiene problema con que yo sea un ejemplo para su hija, porque tenemos claros que los hombres son morbosos en todo eso, todo lo que ven, pero cuando se trata de su hijo o de su esposa, nunca, jamás. Entonces, el hecho de que ellos no tengan un problema con que su hija quiera ser una mujer como yo, es realmente un honor, es un privilegio, porque siento que estoy haciendo las cosas bien. Siento que mi hija va a crecer con un ejemplo poderoso, un ejemplo del que ella se va a sentir orgullosa. Entonces, creo que es una de las cosas que más valoro, porque hay un tema más allá de ganar peleas. Tiene que ver con algo más profundo, tiene que ver con el impacto, tiene que ver con el positivismo, tiene que ver con valores, tiene que ver con principios. Tiene que ver con cómo definimos nuestra personalidad, nuestra vida, cómo nos valoramos y cómo proyectamos eso hacia los demás. Entonces eso me hace muy feliz.